¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo además de la mano en la compañía y con la ayuda de los mejores. Voy a saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, muy contento, una semana más aquí en los estudios de radio en tu compañía, también desde Value School en la compañía de Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Encantado siempre de estar aquí. Además, con un tema y un programa hoy muy interesante y que seguro que todos nuestros oyentes van a aprovechar muchísimo. Vendrá, ¿verdad, Manuel Llamas desde el estudio hoy? ¿Cómo que desde el estudio hoy? ¿Hoy siempre? No, siempre no. Casi siempre. Bueno, pero esto quiere decir, como los bienes escasos, cuando estás, se agradece. Ahí está, ese es el truco. Muchas gracias Manuel, por estar aquí una semana más. Decía yo que tenemos hoy un programa muy interesante porque hemos traído de invitado, hemos llamado a la puerta a Miral Gestión y su Sales Director para Iberia, Borja Aguiar, un conocido de todos ustedes, dijo, pues yo me apunto al programa. Así que, Borja, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias por la invitación y un placer volver, que hacía tiempo que no venía, o sea que encantado de estar por aquí. Sí. No, muchas gracias a ti. Fíjate, además, estás de enhorabuena, Borja, porque te voy a recomendar un vino. Mira, ¿y me lo puedo llevar también? ¿Me lo vas a regalar? No, pero te lo voy a recomendar porque... Había que intentarlo. Porque Marqués de Riscal, que es el vino que traemos hoy, Herederos Marqués de Riscal Reserva, un vino característico por ser de una bodega señera, un vino de los mejores que tenemos ahora mismo en el mercado en relación calidad-precio y un vino que no puedes dejar de distinguir porque tiene su malla dorada alrededor y que nos ayuda a identificarlo enseguida en las estanterías de los lineales, porque además Marqués de Riscal es un vino extraordinario, es un vino de éxito, es un vino exclusivo, pero que además está al alcance de cualquiera de nosotros porque Marqués de Riscal está en muchos de los lineales a los que nosotros nos podemos acercar para comprarlo. Y además de todo, bueno, pues tiene las características típicas de Marqués de Riscal y de un vino extraordinario, Rueda, Finca Montico. Me han pasado, mira, la ficha, esto, los que me ven por la tele en el vídeo de YouTube me han pillado porque tenía aquí la chuleta, pero no era la chuleta del vino que tenemos aquí, digo, porque yo sé que está buenísimo, lo he probado domingo, me encanta, sabes que es uno de mis preferidos para las comidas de fin de semana. Que este es el vino que no se falla. Este es el vino del día que tienes que cumplir, que dices todo tiene que salir redondo. Marqués de Riscal, Reserva, impecable. Dices, el vino que nunca falla. Y yo tenía aquí la chuleta porque era importante. Y es que hay cosas que yo, pues, mira, este vino te digo, yo lo he tomado con una buena carne. Con un buen puchero en invierno también está riquísimo, pero resulta que marida estupendamente con jamón, quesos no muy curados, con guisos con salsas no muy especiadas, legumbres cocidas o guisadas. Mira, te he dicho con un buen puchero, pues no me he alejado, estaban buenísimas. Carnes rojas, carnes a la parrilla, asados. Y te voy a decir más. En ese aperitivo, antes de la comida, con amigos, sacas tu Marqués de Riscal Reserva y quedas como Dios. Que sí, te lo digo. Yo te lo dije el otro día. El vino, déjate de tonterías. El que no falla, el que está ahí, impecable siempre. Bueno, pues Marqués de Riscal. Borja, no te vas a llevar la botella, pero sí la recomendación. Te lo agradezco. Y ahora te vas a llevar una invitación, además. Y es que, como estamos en el momento de los anuncios, déjame que te anuncie que ya tenemos sitio, fecha para la primera quedada de la cuadrilla de Tu Dinero Nunca Duerme, que es el grupo de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, al que todos ustedes se pueden apuntar entrando en la cuadrilla de tudinero.com en internet, rellenan la ficha, que simplemente ponen nombre, apellidos y una dirección de correo electrónico, y automáticamente forman parte de este selecto grupo que hemos puesto a disposición de todos los amigos, de todos los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme, y a los que les vamos a ir dando pues algunos eventos, algunos contenidos especiales, y en este caso, bueno, pues pronto sacaremos la convocatoria para que todo el que quiera se apunte, pero id sabiendo ya que será el 17 de noviembre
en el Hotel Santo Domingo de Madrid, en el centro de Madrid, y ahí contaremos, bueno, pues con muchos de los gestores que vienen a nuestro programa, con muchos de nuestros invitados habituales. Y Domingo, ¿tú estarás? Sí, claro. Manolo, Hombre, Luis Alberto. Haré lo posible. Ese haré lo posible, ya Hombre, lo convertiré papá. yo en... Yo- No te preocupes que no fallaré. Value School me demanda mucho tiempo, pero bueno, si estoy libre, sí. Bueno, Viernes 17 por la tarde. 17 Por la tarde. a las 19. 17 a las 19, a las 7 de la tardeo, tarde. lo que se conoce como tardeo. Un after work. Un after work, Un tardeo. after work, un tardeo, un networking que tendremos allí en el Hotel Santo Domingo, un hotel fantástico e ideal además para este tipo de eventos, que siempre nos ha recibido a este grupo con los brazos abiertos, y esta no ha sido una excepción. Y bueno, Borja, pues ya sabes, Amiral Gestión está invitada a ese evento y allí te esperamos. Pues seguro que también nos apuntamos. Bueno, pues lo que yo ya tengo que hacer es callarme y dar paso al programa de hoy. Bueno, hemos hablado mucho en estas últimas semanas de renta fija, de depósitos, también de estrategias diversificadas, en gestión pasiva. Lo cierto es que yo creo que podemos convenir entre todos que el inversor retail, el inversor minorista, muchos de los que nos escuchan cada semana en Tu Dinero Nunca Duerme, cada día tienen más alternativas en el mercado, y alternativas de esas que han sido las clásicas que han tomado los inversores españoles llamados conservadores, estos que dicen, no, yo es que a mí me da miedo todo, yo lo que sea más seguro, y de repente hacen colas para comprar letras del Tesoro, están tocando la puerta del banco porque de momento hay depósitos, y parece que se nos olvidan las otras alternativas que nos ofrece el mercado, y ahora mismo hay alternativas que tienen muchísimo sentido también para unos inversores con ese tipo de perfiles. Hoy vamos a rescatar una idea, un producto, en este caso que conoce muy bien la gestora que hoy nos acompaña, que son los fondos mixtos. Vamos a recordar en qué consisten y cuáles son las virtudes que le adornan para un momento como el que vivimos ahora mismo. Así que nos vamos ya a la entrevista y nos lo cuenta Borja Aguiar. Bueno, pues vamos ya a la entrevista, Borja. Aquí de todas maneras sabes que somos un programa muy de tradiciones, no en vano tenemos vinos muy tradicionales que vienen aquí al programa, y la tradición manda que sea Value School quien lance la primera pregunta del día. Bien, pues voy a empezar preguntando a Borja cuestiones para que empecemos a definir de qué estamos hablando. En primer lugar, Borja, querría saber, los fondos mixtos son mixtos porque son multiactivo, y me refiero a que lleven, además de renta fija y renta variable, es decir, bonos y acciones, otro tipo de activos en Amiral Gestión. Que no sé si es el caso, pero bueno, ahora lo explicarás. ¿En qué porcentaje suele darse ese reparto de activos? ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, y perdonad, no pretendo ser abusón, pero creo que son preguntas para empezar a jugar, ¿cuáles son los entornos económicos financieros donde este tipo de fondos, que al final es una cartera de diversos activos, como vas a explicar, quizá dos, pero a lo mejor más de dos, ¿cuál es el entorno en que lo hacen especialmente bien y en el que un inversor ahorrador como los que nos escuchan o ven puede plantearse añadirlo a su cartera particular de inversiones? Pues mira, si quieres, empezando por la primera cuestión, depende un poco. Al final yo creo que dentro del fondo mixto es una categoría a día de hoy tremendamente amplia. Hay gente que lo llama efectivamente categoría multiactivo, pero nosotros preferimos centrarnos en fondos mixtos, porque en nuestro caso concreto, cuando hablamos de fondos mixtos, hablamos principalmente de un fondo que invierte en renta fija y en renta variable, en bonos y acciones. Es verdad que además en nuestro caso concreto puedes añadir coberturas con futuros, pero que no dejan de ser acciones, o dentro de la parte de renta variable lo encuadraríamos, y también añadimos commodities, que nosotros lo canalizamos a través de acciones mineras de oro, de compañías mineras de oro, que también sería renta variable. Entonces, en nuestro caso sí puede definirse como un fondo multiactivo, pero al final, si miras un poco más las categorías genéricas, es renta fija y renta variable más la liquidez, que son los tres motores de rentabilidad que puede tener el fondo en cualquier entorno. Y una pequeña puntualización, ¿esa cobertura la aplicáis sobre la divisa, entiendo yo, sobre algún título de renta fija quizás? En nuestro caso, en concreto, lo aplicamos simplemente sobre la divisa, y en momentos puntuales de mercado donde pensamos que podemos aportar alfa porque nuestra cartera de acciones en directo lo puede hacer mejor que los índices de referencia, a veces cogemos coberturas sobre índices de referencia. Y esa es lo que en inglés se denomina a lo mejor estrategia long short, donde puedes
apuestas por compañías que lo van a hacer mejor que los índices de referencia. En años como el actual, bueno, es una parte interesante de la cartera porque nosotros pensamos que puede haber una gran dispersión de resultados entre las distintas compañías, habrá grandes ganadores y grandes perdedores, y aquí sí que creemos que podemos aportar alfa. En años, por ejemplo, como el 2019, donde prácticamente todo subía, era muy difícil, ¿no?, tener una cartera que te diferenciase de los índices de referencia. Pero en la actualidad nosotros sí que creemos que ahí puede aportar valor. Y en renta fija nosotros, que sería un poco la tercera cobertura, principalmente centrada en duraciones, nosotros no tenemos coberturas de duración en la cartera. Pero bueno, hay muchos otros fondos que sí que la tienen y se ponen cortos, por ejemplo, del Bund alemán para reducir ese riesgo de tipos, ese riesgo de duración que puede tener el fondo. Pero en nuestro caso no lo utilizamos. Borja, ¿cuáles son las ventajas a grandes rasgos generales de los fondos mixtos en comparación con los fondos de renta variable pura o de renta fija pura? Lo digo porque yo creo que es un producto relativamente, no voy a decir poco conocido, pero desde luego cuando el inversor particular se aproxima al mundo de la inversión, básicamente solo ve blanco o negro, es decir, o renta variable o renta fija, no ve los grises, y aquí hay muchos grises a este respecto. ¿Cuáles son las principales ventajas de un fondo mixto en comparación con fondos puros, como digo, tanto de variable como de fijo? Hombre, yo creo que sin lugar a dudas en España, que hay mucho inversor retail, para ellos yo creo que la principal ventaja que tiene un fondo mixto es la flexibilidad que tiene y la gestión activa. Al final, básicamente es delegar en un equipo de gestión que sean ellos los que se adapten a las distintas condiciones y entornos de mercado. Al final es muy difícil, o así lo vemos nosotros, ir haciendo apuestas de corto plazo, ir equilibrando tu cartera a nivel de exposición en renta variable y en renta fija en función de cómo evoluciona el mercado a través de fondos de inversión, porque al final entre que tú solicitas un traspaso, ese traspaso se hace efectivo, al final pierdes tiempo. Entonces, hacer esas apuestas tan a corto plazo a nosotros nos parece complicado. La ventaja de un fondo mixto es que si tú estás invertido en ese fondo mixto, es el propio equipo de gestión el que se va adaptando a los distintos entornos y condiciones del mercado, el que puede ir moviendo esa exposición a renta variable si considera que el mercado está barato, como pues ha pasado en el año 2022 con una corrección fuerte. Es el propio equipo de gestión el que va comprando renta variable vía acciones, y si considera que la renta fija está barata, pues hace lo mismo en renta fija. Entonces, para nosotros la principal ventaja es que claramente tienes esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, que es muy difícil para un cliente final el adaptarse al mercado. Y en segundo lugar, yo creo que es imprescindible en este tipo de productos mantener ese horizonte de largo plazo, ¿no? Ahí es cuando yo creo que de verdad un fondo mixto funciona, porque al final es en esos distintos ciclos que puede tener el mercado donde el gestor va adaptando el posicionamiento del fondo. Warren Buffett lo decía, ¿no?, que al final en los mercados siempre hay incertidumbre y es imprescindible mantener un horizonte temporal de inversión de largo plazo, porque en el siglo XX en Estados Unidos tuvimos pues 2 guerras mundiales, tuvimos diversas crisis internas, tuvimos la Gran Depresión, creo que fue hasta una docena de recesiones, tuvimos una pandemia de gripe, un político que fue destituido de una forma un tanto complicada, y el Standard & Poor's pasó creo que de los 67 puntos básicos hasta por encima de los 11.000 puntos. Entonces, al final, si tú mantienes esa visión de largo plazo, delegas en un equipo de gestión que sean ellos los que toman las decisiones de en qué tipo de compañías invertir en cada momento, si tener más o menos renta fija o renta variable, pues creemos que es una muy buena estrategia para ese cliente retail, ese cliente final. Quizás donde pueda tener menos sentido es para un cliente profesional o un cliente institucional, que es el que está en el día a día ajustando las carteras. Entonces sí que necesita estar invertido en un fondo puro de renta variable o de renta fija. Pero para clientes finales nos parece que tienen todo el sentido, y más aún en un entorno como el actual. De todas maneras, Borja, a mí me gustaría recapitular. Hasta hace muy poco, hasta ahora un año aproximadamente, el cliente retail, el cliente final, bueno, cualquier cliente ahorrador que quisiera dar el paso a ser inversor, si quería obtener algo de rentabilidad tenía muchas alternativas, pero en realidad pocas. O sea, quiero decir,
no tenías la alternativa a las letras del Tesoro porque apenas daban rentabilidad. Renta fija daba muy poquita rentabilidad, a no ser que te metieras en renta fija corporativa, aun conociendo muy bien el mercado. Los bancos no ofrecían ninguna rentabilidad por los depósitos, pero en cuestión de meses, de repente, el cliente final, y ese cliente al que yo hacía referencia en el comienzo del programa, ese tipiquísimo ahorrador español que se define como ultraconservador, de repente, pues eso, ve, ostras, que por una letra del Tesoro a 9 meses me dan un 4,5 o un 4, que por un depósito hay bancos que ya están ofreciendo más de un 4% por depósito. Ay, pues mira, eso es lo más seguro y es ahí donde me tengo que meter. Yo ahí tengo dos reflexiones. La primera, bien que por fin da el paso a intentar rentabilizar sus ahorros, pero yo le diría, da un paso más y abre un poco la visión, ¿no? Mira qué otros productos tienes en el mercado más allá de esos que de repente han suscitado tu interés. ¿Qué le podríamos decir o cómo podríamos explicarle a este tipo de inversor o de ahorrador que quiere dar el paso a inversor que dentro del catálogo de oferta que tiene encima o delante de él hay productos como los fondos mixtos u otro tipo de fondos que pueden ser interesantes o muy interesantes para sus ahorros en el largo plazo, más allá de los depósitos y las letras, que parece que es lo único que muchos inversores quieren ver? Bueno, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? En España yo creo que está el perfil ahorrador, en el que nosotros también incluimos al que solo compra pues letras o pagarés, porque al final es verdad que ya estás empezando a invertir, pero para nosotros todavía es un nivel muy incipiente, muy inicial. Entonces ese lo encuadramos todavía dentro del perfil del ahorrador, y luego a partir de ahí pues cualquier inversor que ya empiece a comprar renta fija, bonos, renta variable, fondos de inversión, ya lo encuadramos dentro del perfil inversor. Entonces es verdad que esa transición no es fácil. Yo creo que lo primero y para mí más importante es que efectivamente a día de hoy encuentras una rentabilidad atractiva en las letras, en los bonos del Estado español a corto plazo, aunque la curva la verdad es que está bastante aplanada, con lo cual a medios y largos plazos te está pagando parecido, con lo cual a día de hoy sí que puede tener un cierto interés estar posicionado en el corto plazo. Pero al final no hay que olvidar que lo que realmente con lo que competimos nosotros es con la inflación. Entonces estas rentabilidades, estas remuneraciones que recibimos van acordes a los niveles de inflación que tenemos a día de hoy. Entonces, si un inversor o ese ahorrador, no quiere perder poder adquisitivo, tiene que buscar sí o sí alguna alternativa que le pague algo más de lo que te está costando a día de hoy la inflación, ¿no? Y esa pérdida de poder adquisitivo que tienes de forma anual. Porque es verdad que hace un año pues había muy pocas alternativas, pero no había inflación. Entonces el entorno de mercado era muy distinto. Entonces yo creo que ha pasado este último año un evento histórico, ¿no? Una subida de tipos hiperagresiva que si no me equivoco es la más importante que se ha producido en estos últimos, no sé si es 100 años. Y eso ha cambiado un poco el entorno de mercado en el que los gestores, los inversores nos movemos a día de hoy, ofreciendo muchísimas más oportunidades de inversión para todos los clientes, tanto desde perfiles mucho más cautos, moderados, defensivos, a perfiles más agresivos. Entonces nosotros quizás el mensaje es: no hay que olvidar que la inflación a día de hoy está en unos niveles importantes, tienes un riesgo importante de reinversión porque a día de hoy te están pagando bien los tipos de interés y probablemente en el medio plazo nosotros pensamos que las curvas no se van a dar la vuelta en el corto plazo, por lo tanto vas a tener tiempo de coger bonos y letras. Pero no hay que olvidar que si el año que viene los tipos han bajado de forma agresiva, esos inversores que tienen vencimientos a 9 meses ya no van a poder invertir con esa misma rentabilidad. Entonces, nosotros lo que creemos es que a día de hoy el mercado ofrece una muy buena oportunidad para construir una cartera de largo plazo y beneficiarte del entorno actual. La renta fija está pagando bien, la renta variable, muchos segmentos de la renta variable están a valoraciones pues con descuentos, se podría decir, históricos, como son las pequeñas compañías europeas, por ejemplo, niveles pues que están en torno a los niveles del 2008, y creemos que pues a día de hoy esa oportunidad hay que aprovecharla y construir esa cartera de largo plazo que sin duda alguna en el largo plazo va a pagar y va a dar alegrías a los inversores. Domingo. ¿Y cómo le aconsejarías a alguien que nos está escuchando y dice, bien, me interesa este esquema, los fondos mixtos, esta idea de yo confío de luego en un gestor que es el que va a decidir cuál es la proporción de la cartera? Porque yo con los fondos mixtos
me gusta la parte teórica, pero luego me da miedo la práctica. ¿Qué quiero decir? Que, como ya hemos dicho en otras ocasiones en el programa, esa tendencia que hay en ocasiones en la industria a sobreponderar aquellos activos que lo han hecho bien en el pasado, subirse al carro de lo que está de moda o lo que está haciendo bien. No sé si puede afectar también en algunos fondos mixtos que vayan un poco siguiendo los movimientos y pues comprando cuando no deben y vendiendo cuando no deben también, precisamente para venderle siempre al cliente que van haciendo más o menos lo que va haciendo el mercado, que sería el tipo de fondo que a mí no me gustaría mucho, que haría exactamente que haría lo contrario de lo que a mí me gustaría. No sé cómo ese miedo, cómo aconsejarle al inversor minorista qué debe fijarse, en qué debe mirar para decir, oye, ya no solo fondo mixto como gran titular, sino este es el que a mí me gusta. Bueno, yo creo que el disclaimer que ponemos todas las gestoras debajo de nuestras diapositivas donde aparece la rentabilidad del fondo, somos muy claros, ¿no? Yo creo que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y eso creemos que es imprescindible que todos los clientes lo sepan. De hecho, justo una de las cosas que más rabia nos da es que muchas veces los inversores llegan tarde porque esperan a que una tendencia se confirme para empezar a invertir en ella y normalmente suele ocurrir que ya está cara esa clase de activo. Entonces, es verdad que una forma de eliminar quizás ese riesgo, ¿no?, de llegar tarde a una tendencia es hacerlo a través de un fondo de inversión y delegar esa decisión en los gestores. En nuestro caso concreto, por ejemplo, que somos una gestora, como ya hemos dicho muchas veces, de sesgo value, al final las valoraciones para nosotros es lo más importante y suele ser exactamente lo contrario. Nosotros intentamos invertir en buenas compañías a precios razonables o baratas. Intentamos evitar las compañías que están caras. De hecho, el 2022, por poneros un ejemplo, una compañía que llevamos mucho tiempo siguiendo, más de 5 años, que es Meta, entró en octubre del 2022 en cartera. Llevamos 5 años siguiendo la compañía. Antes no nos gustaba, sí, nos encantaba, pero nos parecía que estaba excesivamente cara. Entonces, yo creo que el cliente quizás sí, bueno, pues obviamente además de no fijarse en esas rentabilidades pasadas, porque a lo mejor ha habido un momento de mercado en el que ha funcionado muchísimo la tecnología y ese fondo estaba sobreponderado en tecnología, o ha funcionado el crecimiento de forma general y ese fondo pues tenía crecimiento, o ha funcionado tener duraciones largas y se espera, ahora ya no, pero se espera una subida de tipos. Pues yo creo que el cliente sí que tiene que hacer un poco los deberes, o de la mano de un asesor en su entidad financiera, EAF o cualquier tipo de compañía, o hacer el trabajo él mismo y analizar la cartera del fondo, en qué está invertido el fondo, cómo está posicionado, que no siempre es fácil porque la información a veces no llega a los clientes finales, pero para mí es lo más importante en un fondo mixto, no fijarse tanto en las rentabilidades pasadas, sino en cómo está posicionado el fondo, cuál es su cartera y si tiene sentido para el entorno de mercado actual. Borja, muchos oyentes y amigos de la comunidad Value School optan por hacerse su propia cartera mixta. Es muy conocido esto de la cartera 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija, y lo resuelven con dos fondos, ¿de acuerdo? Muy diversificados, globales y a correr. Claro, la cuestión es que dices, si tú delegas la gestión en una gestora activa, quizá cuando las cosas vayan mal, ellos puedan gestionar ese riesgo y tu cartera caer menos de lo que caería una cartera 60-40 con dos fondos internacionales diversificados, indexados, donde tú te vas a, digamos, comer, entre comillas, lo que haga para bien o para mal el mercado. Hemos conocido recientemente, a raíz de los confinamientos, una época donde esos dos activos han actuado a la par. Es decir, esa descorrelación que se busca al tener un porcentaje de renta fija y otro distinto mayor de renta variable para que cuando uno va mal el otro vaya bien y viceversa, resulta que hemos visto momentos en que ambos han ido mal. Entonces, la gestión activa de Amiral durante estos periodos donde ya hemos visto que ha ocurrido pues lo improbable, ¿cómo se ha hecho para conseguir quizá caer menos que el mercado o carteras similares? O bien, que puede a lo mejor que no haya sido esa la meta, construir y sembrar las grandes recogidas de frutos que iban a venir después, porque esa gestión activa puede alcanzar esas dos vertientes: gestión del riesgo y minimizar la caída, o aprovechar la caída para subir más rápido o más que los demás cuando las cosas remonten.
Hombre, yo creo que, o sea, lo primero es, y es importante que todos los inversores lo sepan, es que al final nosotros, tanto nosotros como cualquier otra gestora, somos gestores de riesgos. O sea, nos dedicamos realmente a intentar construir carteras con un riesgo controlado. Entonces, es verdad que si tú tienes un fondo de renta variable, el riesgo lógicamente es mayor, pero siempre intentas tener un riesgo de correlación, un riesgo de volatilidad controlado. O sea, al final intentas no sobreponderar ciertas compañías o ciertos sectores o ciertas regiones, porque al final lo que se busca es tener esa menor volatilidad que nuestros competidores. Entonces, partiendo de la base de que todos al final, en cierta medida, somos gestores de riesgos, es cierto lo que comentabas, ¿no? Por darte un dato que lo estaba revisando esta mañana, los fondos mixtos, el problema que han tenido en el 2019, 18, 19, 20, 21 es la correlación que existía entre la renta fija y la renta variable. Al final eran dos activos que históricamente te aportaban una descorrelación. Cuando funcionaba uno, el otro podía pinchar y viceversa. Estos últimos 4 años, hasta el 2022, eso no se ha producido. Cuando pinchaba uno, pinchaba el otro, y cuando funcionaba uno, funcionaba el otro. Entonces no tenía mucho sentido quizás en ese entorno tener un fondo mixto. Y eso nosotros lo hemos vivido, y de hecho por eso hablamos ahora de la vuelta a los fondos mixtos, ¿no? Porque hemos estado 4 años sin realmente estar muy optimistas con este tipo de estrategias, porque no generaban esa descorrelación que para nosotros, y yo creo que para cualquier inversor, es la razón de ser de los fondos mixtos. Y eso ha producido este año, como te decía, que miraba el dato esta mañana, que haya tenido la clase activo casi 50.000 millones de euros en salidas, la clase de mixtos según Morningstar. Entonces, ese dato, la verdad es que a mí me parece, en un año en el que la renta fija recupera el sentido y la renta variable, pues después del 2022 tuvo una corrección interesante para poder entrar, pues es un dato llamativo, ¿no? En el año 2014, 15, 16, o sea, todo el mundo en España habla de fondos mixtos. Era el activo por excelencia porque aportaban esa descorrelación y funcionaban realmente bien. Y si tenías un fondo mixto que lo hacía bien, al final lo normal es que tuvieses un fantástico éxito, y había gestoras españolas que no eran muy grandes, que en aquellos años crecieron muchísimo. Entonces, yo creo que estamos un poco otra vez en ese 2012-2013, donde la renta variable es un motor de rentabilidad muy interesante a día de hoy. Hay ciertos segmentos de la economía, como antes comentaba, que están muy baratos, con descuentos muy interesantes, pero sobre todo la renta fija, ¿no? Esta normalización de tipos de interés que hemos tenido en 2022 y que hemos seguido teniendo en 2023, que eso es importante, ¿no? Los clientes, yo creo que muchos de ellos pueden estar un poco, no sé, por decirlo de una forma correcta, contrariados con nosotros, porque es verdad que la renta fija, que supuestamente el 2023 iba a ser el año de la renta fija, está siendo más un año de transición, y probablemente sea el 2024 el año de la renta fija, ¿no? Pero está claro que a día de hoy los dos motores principales de rentabilidad de un fondo mixto se podría decir que están a pleno rendimiento y que van a por fin volver a aportar esa descorrelación que tanto se buscaba en años anteriores. O sea que nosotros a día de hoy creemos que los mixtos tiene todo el sentido volver a incorporarlos a las carteras de los inversores. Es muy interesante esto que comentas, Borja, porque efectivamente en los últimos 4 años esa tradicional descorrelación entre estos dos tipos de activos, renta fija, renta variable, pues había desaparecido. Yo creo que también fruto del particular contexto de anomalía histórica en cuanto a tipos de interés. Ahora que vuelve la normalización, algunos se llevan las manos a la cabeza, pero es que claro, es que el actual contexto de tipos de interés que estamos viviendo ahora, del 4,5%, o sea, es que es lo normal. Lo que no tenía sentido era que tuviéramos tipos de interés cero, incluso negativos, en renta fija, ¿no? Que fue lo que sucedió en los últimos años. Por lo tanto, me parece muy interesante esto que estás comentando, de que precisamente esa normalización de tipos hace que vuelva esa descorrelación entre renta fija y renta variable. A mí me gustaría que aterrizásemos un caso concreto por parte de vuestra gestora en alguno de vuestros fondos mixtos. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos? ¿Cuál es la composición de la cartera en cuanto a renta variable, renta fija, y un poco las perspectivas que tenéis para este año y el próximo año? Pues te agradezco mucho la pregunta, porque me da la oportunidad de hablar de Sextant Grand Large, que es el fondo, yo creo que histórico de la casa. Es un fondo que este año cumple 20 años, o sea que ya tiene un track record bastante importante, ha pasado múltiples crisis, múltiples ciclos de la economía, y el fondo, la verdad es que desde el lanzamiento pues obtiene una rentabilidad anualizada del 8%, o sea que si mantenemos esa inversión a largo plazo, de momento el fondo cumple con creces, yo creo que el objetivo interno que tenemos, porque no tiene un objetivo de rentabilidad, pero nuestro objetivo interno, que es un poco batir la inflación y aportar una rentabilidad suficientemente atractiva, lo estamos consiguiendo, ¿no? Lógicamente habrá clientes que hayan perdido dinero estando invertidos en el fondo,
porque no has mantenido esa visión de largo plazo, ¿no? El otro día justo lo comentábamos, ¿no? El caso de Peter Lynch, los inversores de Magellan Fund, que el fondo exactamente, ahora no recuerdo la rentabilidad que dio, pero es brutal en esos casi 20 años, más del 50% de los inversores perdieron dinero en ese fondo. Entonces, yo creo que ese mensaje de largo plazo es importante. Pero hablando ya directamente de Sextant Grand Large y un poco del posicionamiento actual, efectivamente yo creo que lo más interesante es que ha vuelto la cartera de renta fija a pagar, ha vuelto a tener una rentabilidad muy atractiva. La liquidez ya no nos cuesta dinero, sino que además nos da una rentabilidad muy atractiva. Hace un año la liquidez nos costaba en torno al 0,5% y a día de hoy nos paga en torno liquidez y alternativas a la liquidez, en torno al 3,5-4%, o sea, es otro mundo. Teniendo en cuenta que en Sextant Grand Large es un fondo que acumula liquidez, pues es un factor importante. Entonces, el posicionamiento actual del fondo, estamos invertidos más o menos al 50-52% en renta variable, con una cobertura, esa parte de cartera long short que comentaba antes, del 20%, nos deja una exposición neta a renta variable del 33% más o menos. O sea, se podría decir que estamos infraponderados, porque de momento nosotros utilizamos el PER de Shiller como herramienta para estimar, para valorar si el mercado está caro o barato en la actualidad, y de momento pues nuestra herramienta nos dice que el mercado está todavía caro. Está en torno a 23 veces beneficios y la media histórica está en torno a 18 veces beneficios. Entonces, en este entorno todavía consideramos que pues puede haber correcciones adicionales y preferimos esperar para ser un poco más agresivos. El resto, que no es renta variable, pues como decía antes, es renta fija o liquidez. En renta fija tenemos un 22% más o menos de la cartera y en liquidez o alternativas a la liquidez tenemos un 21% más o menos. En esa parte de renta fija nosotros de momento hemos optado por mantener duraciones cortas. Es verdad que este año se ha hablado mucho, ¿no?, de subir duraciones en las carteras. A nosotros nos ha parecido que por el momento no compensaba ese riesgo que estábamos asumiendo y creo que el mercado nos ha dado la razón hasta ahora. Pensamos que después de esa subida de tipos de interés va a haber un periodo de estabilización y que vamos a tener tiempo de incrementar duraciones en cartera, por eso no hemos tenido prisa. Nuestras duraciones están en torno a los 2 años y medio más o menos, cerca a los 3 años. Y luego quizás la parte que es un poco diferencial es que estamos invertidos principalmente en high yield, que pues una estrategia que ha funcionado bien este año. No es lo habitual quizás en un fondo mixto, pero al final, si miras la cartera de forma global, lo que no es renta variable, tenemos mucha liquidez, que es muy defensivo, y esa pizca de sal a través del high yield, que es, lógicamente tenemos riesgo de crédito en un entorno de posible recesión, pero bueno, yo creo que nuestro análisis fundamental pues nos puede ayudar a evitar pisar charcos que no deberíamos. Entonces, si miras la cartera en global, al final esa suma de liquidez y alternativas más renta fija, tenemos una duración en torno al año y medio y un riesgo de crédito pues creemos que controlado. O sea que la verdad es que tanto como lo hemos hecho hasta ahora, en un año como el 2022, el fondo ha protegido muy bien la cartera. Este año el fondo lo está haciendo también bastante bien, recuperando las pérdidas del año pasado, pero sobre todo la parte que más nos gusta son las perspectivas. Dentro de la cartera de renta variable tenemos una parte invertida en grandes compañías de calidad, como comentaba antes, como Meta puede ser una mega cap. Pero luego tenemos una parte que es casi el 2/3 de la cartera invertido en compañías de pequeña capitalización, principalmente en Europa y en Asia. Y eso la verdad es que nos hace muy distintos a otros fondos, tanto de renta variable global como fondos mixtos globales, porque por lo general apuestan más por grandes compañías. Y la parte positiva es que es lo que de momento no ha funcionado, a pesar de que el fondo lleva una rentabilidad positiva cercana al 5% este año. Lo que todavía no ha funcionado es esa parte de pequeñas compañías que representa 2/3 de la cartera de renta variable y que están a unos precios muy baratos. Entonces, estamos ahora mismo muy cómodos con el posicionamiento del fondo y las perspectivas son bastante positivas. Yo te iba a preguntar por esa parte de pequeñas compañías, ¿qué pasa con esas small cap, que luego a veces, no sé si las vuestras son muy small, porque a veces no son tan small, es decir, son small dentro de las que podemos hablar o las más conocidas en el mercado, pero luego son relativamente grandes? Digo esto porque si fueran realmente muy muy pequeñas, podríamos preguntarnos qué pasa. Bueno, pues porque el mercado no se acaba de fiar, o son muy pequeñas, tienen una gran volatilidad, pero
muchas de las compañías que tenéis en esos fondos que decís están a precios muy muy bajos, son compañías que son relativamente conocidas, con un historial, líderes en su sector, son pequeñas porque a lo mejor son más bien de nicho, pero no son compañías que dirías, no sé, sujetas a una enorme incertidumbre en respecto al negocio. Y sin embargo, ya va un tiempo, no sé si 2, 3, incluso más años que no acaba de funcionar. Pasáis por aquí y nos decís, esto está muy en precio, yo las... O sea, estamos pesados. No, es que yo las veo y también, y hacéis unas pequeñas tesis de inversión y uno dice, a ver, esto está regalado y no acaba. ¿Por qué no se reconoce ese valor? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué sigue habiendo nerviosismo alrededor de esas compañías? Bueno, yo creo que históricamente las small caps, las compañías pequeñas, han anticipado periodos de recesión. Llevamos 2 años hablando de recesión y lógicamente eso tiene un impacto importante en las pequeñas compañías, ¿no? Yo creo que la gente al final en este tipo de entornos tiene el miedo de ese riesgo de liquidez que pueden tener las compañías pequeñas, que eso somos conscientes de que puede ocurrir. Por eso hay que ser muy cauto, hay que ser muy diligente a la hora de construir una cartera de compañías pequeñas, saber qué peso puedo invertir en cada una de ellas, porque si vienen ciertos problemas de liquidez, lógicamente sufren más. ¿Qué ocurre? Que esa recesión puede que esté llegando ya, pero todavía no ha llegado de forma, digamos, oficial al mercado, hasta que no veamos, yo creo que presentaciones de resultados de las compañías un poco más complicadas. Pero es verdad que lo han anticipado. Para nosotros, o esa es un poco la justificación que vemos nosotros detrás de que a día de hoy estén tan baratas. A día de hoy, las small caps, si pillamos el ratio de precio-valor contable, están con un descuento de cerca entre el 30 y 35% sobre las grandes compañías en Europa. Mientras que en el 2017 estaban con una prima de valoración del 20%. Entonces, ¿qué ha ocurrido estos 6 años? Para nosotros no ha ocurrido nada concreto. Las compañías siguen teniendo negocios de calidad, siguen creciendo, siguen teniendo buenos márgenes, siguen teniendo barreras de entrada. Entonces, realmente no ha ocurrido nada. Y un mensaje que tú comentabas, Domingo, que tiene mucho sentido, es que esas compañías, no por ser pequeñas, no son buenas compañías. De hecho, hay compañías fantásticas, compañías mucho mejor capitalizadas que grandes compañías, con mejores márgenes, con mejor crecimiento. Lo que pasa es que son mercados nicho y, lógicamente, en un mercado nicho pues puedes crecer de forma limitada. Entonces, yo sí que vemos que la oportunidad la vemos. Ese riesgo quizás de recesión es lo que ha perjudicado a las valoraciones, pero un dato interesante que veíamos el otro día con un cliente nuestro es que en los años previos a la recesión las small caps lo hacen peor que las grandes compañías, pero en los años de recesión, cuando se confirma esa recesión, las compañías pequeñas lo hacen mejor que las grandes compañías, y yo creo que es por ese efecto de quizás miedo que al anticipar esa recesión sufren más, pero cuando se confirma lo hacen mejor. Pues fíjate que de todo lo que has estado comentando, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que esa apuesta por la parte de renta fija de la cartera la tengáis muy posicionada en high yield, cuando se supone que los títulos de renta fija pues mejor rankeados y con todos los parabienes del mercado, resulta que ahora ya sí tienen algo de rentabilidad. Entonces, incluso que en ese momento se mantengáis convicción y os vayáis al alto rendimiento, a esos bonos corporativos de compañías poco estudiadas y que ofrecen rentabilidades más interesantes, pues habla mucho de la confianza que tenéis en esa parte de la renta fija. Así que bueno, enhorabuena, ya iremos viendo cómo funciona, y muchas gracias por traernos aquí y explicarnos de nuevo cómo funcionan los fondos mixtos, y más concretamente pues lo que tenéis en Amiral Gestión y cómo lo trabajáis. Así que, Borja, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí y espero que pase menos tiempo para la próxima visita. Eso espero yo también, A ver si nos vemos muy pronto de nuevo. Muchas gracias. Bueno, te espero el día 17 en el encuentro de la cuadrilla de Tu Dinero. Espero que te veamos allí en el Hotel Santo Domingo. Ya lo recuerden ustedes, 17 de noviembre a las 7 de la tarde, solo para los amigos de la cuadrilla de Tu Dinero, que pueden ser cualquiera de ustedes si se registran en lacuadrillatudinero.com, meten ahí sus datos y pues se registran y pueden venir el próximo viernes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en el Hotel Santo Domingo con nuestros gestores, nuestros amigos y nosotros mismos para conocernos. Borja, muchísimas gracias y bueno, te esperamos aquí muy pronto. Muchas gracias por todo. Y nosotros nos vamos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades?
¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues interesantes los temas que nos ha dejado botando encima de la mesa Borja Aguiar, Sales Director Iberia de Amiral Gestión. Fondos mixtos, decía yo al principio del programa, con la vuelta de cierta rentabilidad a productos tradicionales preferidos por parte de muchos clientes en España, alternativas como los fondos mixtos, que son tradicionalmente una alternativa muy buena también precisamente para ese tipo de perfiles que tratan de buscar una parte de la cartera más relacionada con la renta fija para que fije un poco y no esté tan expuesta a volatilidad. Parece que ahora les cuesta, ¿no? Hablaba de que habían salido de los fondos mixtos 50.000 millones. No es moco de pavo, ¿eh? Es que en la inversión también hay modas. Esto es como las faldas cortas y largas y las chaquetas, es verdad, con más sombreras o con menos. Y él lo decía, que del 14 al 16-17 parecía que era el único producto. En todas las sucursales ibas y todo el cliente minorista español tenía que estar en un fondo mixto, y luego pues de repente nadie los quería y las entidades casi los ocultaban. No tanto como los depósitos, que ha habido años en los que era imposible, o sea, que no estaban en la web de la entidad, en la portada, no podías encontrarlos. No sé si imposible, pero prácticamente era muy muy complicado. Pues no tanto los fondos mixtos, pero sí que es verdad que pareció que pasaban de moda. Y ahora, hombre, la apuesta que nos planteaba Borja es que van a volver, y efectivamente tiene todo el sentido. Si la renta fija vuelve a dar rentabilidad para ese tipo de inversor que dice, no me quiero estar preocupando todos los días de la cartera, de cuánto, del peso, de no sé qué, voy a buscar una gestora, un fondo del que me fíe y que ellos sean los que vayan moviendo, pues tiene lógica. Lo que pasa es que, eso sí, hay que buscar bien esa gestora, una gestora, porque a mí los fondos mixtos en España, ese es es un producto que, pues decía antes, que me gusta en teoría menos en práctica, porque en teoría sí. En la práctica luego ves muchas entidades que es que los fondos mixtos se van moviendo según se van moviendo también las modas, y entonces van apostando por los productos que están más en las portadas y que precisamente están en el peor momento para comprarlos. Simplemente a mí me gustaría comentar o aclarar dos conceptos que ha surgido durante la tertulia, que son los high yield y el PER de Shiller, ¿no? Los high yield es invertir o comprar bonos corporativos de alta rentabilidad, pero que son de alta rentabilidad, ofrecen una mayor rentabilidad también porque existe un mayor riesgo de crédito. Es decir, son bonos con una calificación crediticia inferior, o que la solvencia de la compañía, por así decir, no es, bueno, nada está garantizado en este mundo, ¿no? Pero tiene un mayor riesgo crediticio. Sí, a mí me gusta decir, son esas empresas que, si están en una cartera o en un fondo como el que ha traído aquí a Amiral Gestión, gestionados por analistas que los tienen bien vistos, son bonos corporativos de compañías que, por su tamaño, por el sector en el que operan o por el historial que tiene la compañía, no están en el radar de esas grandes agencias de calificación, que son las que terminan dando las notas de la calidad crediticia de las compañías. Entonces, no necesariamente tienen por qué tener problemas de solvencia. En muchas ocasiones simplemente es por desconocimiento, por no tener esa AA o esa AAA o esa W negativa o W positiva de las agencias de calificación. Es por lo que entra en la categoría de high yield, que viene a ser de alto riesgo o de alto rendimiento. Pero sí, lo que ofrecen es un interés mayor que el que ofrecen. Pero tiene dos ventajas. Por un lado, que ofrecen una mayor rentabilidad por la compra del bono, es decir, la compañía te va a pagar una mayor rentabilidad, un mayor tipo de interés por haberle prestado dinero, porque tú cuando compras un bono te conviertes en acreedor de esa compañía, le estás prestando dinero a esa compañía. Y luego tiene otra segunda ventaja, y es que este tipo de bonos tiene una menor exposición precisamente al impacto que generan los tipos de interés, porque son bonos en general de menor duración, precisamente porque, oye, asumes una mayor rentabilidad y un mayor riesgo. En este caso tiene un vencimiento
medio más bajo que el de otro tipo de deuda o de bonos, lo cual también pues te da ciertas garantías precisamente a los vaivenes del mercado como consecuencia de la subida o las bajadas de los tipos de interés. Y en cuanto al PER de Shiller, es un indicador, pues al igual que hablamos de PER de compañías, que lo que mide es el valor de esa compañía en comparación con los beneficios que genera. Pues esto es lo mismo pero aplicado a índices y tiene una ventaja, es que claro, aplicar este indicador básicamente sirve como una variable para saber cuándo el mercado, como bien estaba comentando Borja, está caro o está barato. Y desde este punto de vista, pues bueno, pues en un fondo mixto de esta naturaleza, la exposición a renta variable es mayor cuando el mercado está bajo, según indica este PER de Shiller, y cuando las valoraciones son altas, pues la exposición a renta variable es inferior. A mí lo que me gusta de este tipo de gestión activa en carteras mixtas, y lo que yo recomiendo a los espectadores y oyentes que miren, es ¿en qué consiste esta gestión activa? Borja ha explicado que cubren divisa, que hacen trading long short, es decir, hay un trabajo por el cual la gestora va a cobrar una comisión que espera aportar lo que ha comentado él con esta letra griega de alfa, ¿no? Que es ese plus de rentabilidad por encima de lo que daría el mercado por sí solo, que va a obtener el inversor invirtiendo en esa gestión activa, ¿no? Porque de lo contrario puede ser que esa gestión activa se la pueda hacer uno mismo en casa, reequilibrando la cartera o reajustándola pues cada 6 meses, cada año, etcétera. Es decir, infórmense con la gestora cuál es esa gestión por la que le están cobrando una comisión, porque como digo, se lo he comentado antes a Borja, ¿no? Una gestión de 2 fondos 60-40 donde el propio inversor reequilibre el 1 de enero, si no busca más y no espera generar un alfa sensible sobre lo que ese tipo de cartera daría, pues quizá no tenga sentido pagar una comisión grande por ella, ¿no? Con lo cual, gestión mixta, sí, pero miren en qué consiste esa gestión y a qué precio se la están cobrando. Sí, bueno, y casi yo os diría, y mírenla. Es decir, yo no sé si os pasa, yo lo comentaba la semana pasada en el programa que teníamos aquí con Kevin, que es que cada día más gente se acerca a través de correo electrónico, a través de redes sociales o incluso pues la gente más cercana por teléfono y te pregunta, oye, ¿qué hago? El depósito, la letra, el depósito, la letra, el depósito. Te envían al correo electrónico 3 ofertas distintas de renta fija y 4 distintas de depósitos y dices, pero a ver, no. Y empiezas a preguntarles cosas como, ¿para qué lo quieres? ¿Para cuánto tiempo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué ahora de repente llevas media vida sin querer invertir absolutamente nada y ahora te come las prisas para invertir en uno de estos productos? Pues hombre, yo les digo, mira, bien que estás pensando en invertir porque te has dado cuenta de que la inflación se está comiendo tu dinero. Pero, oye, primero plantea cuáles son tus objetivos y amplía un poco el horizonte, que el mercado, para un determinado objetivo temporal, etcétera, para un dinero que vas a utilizar para una determinada cosa, a lo mejor una letra del Tesoro de 6 meses es fantástica. Pero si tus objetivos son otros, el mercado te ofrece a largo plazo productos que probablemente, casi seguro, van a ser infinitamente más interesantes que un depósito o una letra. Y sobre todo también porque querría que los oyentes tengan en cuenta que hacerlo razonablemente bien es bastante barato y no es complejo. El propio Bogle recomendaba, y lo pueden buscar en internet, la cartera de 3 fondos. Es decir, una persona con 3 fonditos diversificados se lo puede hacer muy bien, ¿no? Entonces, si uno va a pagar una gestión activa para una cartera mixta, aquí lo ha dicho Borja muy bien, la parte de renta variable, ellos se esfuerzan en hacer un sesgo value de compañías pequeñas, de muy escogidas de todo el mundo. Es decir, ellos apuestan, dan un sesgo que probablemente el ahorrador particular no va a alcanzar a llegar ahí. Entonces, bueno, pues quizá por eso sí merezca pagar una gestión activa en una cartera mixta. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, el planteamiento de cartera mixta para alguien que, bueno, aquí cuando hemos hablado de gestión pasiva, para alguien que lo quiera hacer de forma, pues yo quiero conseguir lo que ha conseguido el mercado
sin sustos y con un poquito más de estabilidad, es relativamente sencillo conseguir. Sencillo, barato, construyéndolo tú mismo o a través de productos los tipos los RoboAdvisor, que también hemos tenido aquí muchas veces. Eso es, o sea, no tiene demasiadas complicaciones. Por eso, si te estás planteando un fondo mixto y digas, no, pero hombre, estoy dispuesto a ver lo que me ofrece el mercado, tienes que buscar claramente algo que digas, esto es diferencial respecto a lo que yo podría hacer solo, diferencial no solo en el tipo de activos en los que invierte, que eso pues sí lo va a ser, sino en la rentabilidad que tú intuyes que te puede obtener, y incluso esa rentabilidad a lo mejor con más tranquilidad. Y ahí sí que hay que mirar un poco. Esto siempre cuesta, la gente siempre dice, ya, pero ¿cuál? Desgraciadamente no hay una fórmula, es mirar cada uno de esos fondos, mirar la gestora y decir, oye, esto me interesa, no me interesa, ¿qué tiene esto? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Realmente puedo confiar en que los próximos 10, 15, 20 años van a conseguir ese un poquito más que el mercado o mucho más que el mercado por lo que yo estoy pagando? Y ahí es donde, bueno, pues no todos llegan. Ahí es donde yo digo que muchas veces en la industria, en el sector financiero español, muchas veces pues se ha fallado porque se han ofrecido fondos mixtos que no conseguían, de hecho que se movían casi en la dirección contraria a la que deberían, porque iban tratando simplemente de calmar al inversor en vez de buscar como primer objetivo la rentabilidad. Domingo, o que llevan dentro fondos mixtos, es decir, que llevan ETFs, sí. Claro, son fondos de fondos. Tú estás pagando una gestión activa y resulta que mires lo que tiene un ETF dentro, u otro fondo internacional de una casa grande como las que nombramos aquí, un Vanguard, un Fidelity, un iShares, en fin, eso es... Interesante esto del tema de la gestión activa, como bien estaba comentando Luigi, es decir, un fondo mixto, como por ejemplo el que nos has puesto, Borja, la clave del asunto es el valor añadido, el alfa. El valor alfa que obtienes precisamente a esa gestión activa del fondo, incluido, por cierto, o sea, no solo encontrando y buscando valor a largo plazo, tanto renta fija como en renta variable, porque evidentemente un gestor pues tiene mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros y que la inmensa mayoría de los inversores particulares, precisamente a la hora de saber ponderar en cada momento si la cartera necesita más exposición a renta fija o más exposición a renta variable, y luego buscar valor dentro de cada uno de esos campos de inversión, sino incluso por la gestión de la liquidez, que es un punto también que a mí me ha interesado dentro del debate. Comentaba Borja que en este fondo concreto de Stan Grand Ledge tienen una liquidez cerca del 20%, ¿no? Claro, no es lo mismo lo que tú puedes obtener por la gestión de tu liquidez como particular ante un banco que lo que puede ofrecer una gestora que gestiona cientos de millones de euros, porque evidentemente las condiciones son muy diferentes. Y a este respecto simplemente señalar... liquidez, que él lo ha dicho liquidez o activos similares. Exacto, como pueden ser fondos monetarios, etcétera. No es una cuenta a la vista. En el caso concreto de... porque esto la gente no lo entiende, creo que merece la pena señalarlo. Comentabas tú, Luis Fer, yo conozco algunas personas, en primer lugar, que se dedican a intentar rascar rentabilidad contratando depósitos a plazo. Y en segundo lugar, no son conscientes de lo que significa un depósito a plazo. Un depósito a plazo, aunque tú piensas que el banco te está pagando por guardar tu dinero, no es cierto. En realidad tú le estás prestando dinero al banco. Esto tiene que quedar muy claro, porque si no eres consciente de que tú, cuando abres o contratas un depósito a plazo, te conviertes en acreedor del banco, bueno, pues entonces no has entendido lo que significa un depósito. Y en segundo lugar, normalmente la gente únicamente se fija en la rentabilidad que ofrece ese depósito a plazo a 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Únicamente se fija en la rentabilidad que ofrece. Te ofrece, no, pues y ahora se empiezan a ver cosas, ¿no? Sí. Del 3, del 4%. Sí, señor. Anual. Vale, de acuerdo. Pero luego desciende a la letra pequeña. Normalmente, raro es el banco o rara es la oferta por la contratación de un depósito a plazo que te ofrece esa rentabilidad, que no está mal en el contexto actual, pero sin contratar nada adicional. Y aquí hay un dato también a tener en cuenta. Es que muchos bancos te ofrecen esa rentabilidad del 3-4% siempre y cuando contrates determinados servicios o determinados productos. Por lo tanto, ya la rentabilidad real es inferior a ese 3-4%. Eso hay que verlo también.
Letra pequeña. Importante siempre leerla y conocer muy bien los productos, que es lo que intentamos aquí contarles, explicarles de la mano de gestores, de la mano de expertos cada semana. Y yo creo, o espero que sea con éxito. Aquí yo creo que todos los que en esta mesa estamos podemos atestiguar que aprendemos cada semana, que es lo que intentamos que hagan ustedes en sus casas. Recuerden que nos pueden escuchar en podcast, que nos pueden ver a través de YouTube, que nos pueden ver en Libertad Digital Televisión y escuchar también en Es Radio. No tienen excusa para no seguir este programa, así que háganlo y nosotros se lo agradeceremos. Y acuérdense de apuntarse a la cuadrilla de tu dinero, que es el club de amigos. Se me olvidaba, otra vez te dejo para el final del programa, Luigi. Ponme hoy tú a mí un negativo. Algo que anunciar en Value School esta semana, Luigi. Bueno, que vamos a cambiar el formato del Winter Summit. Las conferencias de final de año las vamos a anunciar muy pronto. Va a ser un coloquio sobre el libro de Morgan Housel, con aquí el profesor Domingo Soriano y más invitados, que va a estar excelente. Bueno, pues no nos lo podemos perder. A ustedes, señores oyentes, gracias por seguirnos una semana más. Os daos por despedidos todos. Y nada, les espero aquí la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.